vienes. You got to come in faith. Tú tienes que venir en fe. So when I pray, it's done. Ya. Por ejemplo, cuando yo voy o cuando yo oro, Está hecho. está hecho. When they lay hands on me, O cuando alguien ponga en manos sobre mí, I'm healed. yo estoy sano. O sea, tú tienes que tener fe You gotta- para decirlo. You got to do it. Así es, tú tienes que hacerlo. You got to make a decision. Tú tienes que tomar decisión. I'm going to act on what I believe. Ya, yo voy a actuar de lo que estoy creyendo. And so in verse 20, it says in verse 27, and when she heard of Jesus, Ya, como vemos en el versículo 27, dice que ella había oído hablar de Jesús. okay, so she heard. Ella había escuchado hablar. So faith comes by hearing. Dice que la fe viene por el oír. And if she heard of Jesus, she came in behind in precious garment. Así es, dice que ella oyó hablar de Jesús y vino detrás de él y tocó su manto. Now, many people hear, but they never act. Así es. Aquí vemos, porque hay gente, mucha gente que solamente cree, pero no actúa. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. He is and stuff that things so far. Evidence of things not seen. Así es. Entonces estamos viendo lo que dice en Hebreo 11:1, que la sustancia es las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Faith is now. La fe Is es ahora. ahora, Not tomorrow, no mañana, not next year, no el próximo año, but it's now. es ahora. Now faith is. Ahora es la fe, Not tomorrow. no mañana. And so we have to have a now faith for a now problem. Ya, nosotros tenemos que tener fe ahora The problem is ahora. porque el problema es ahora. And no so mañana. we have to keep faith in our heart. Entonces nosotros tenemos que tener fe en nuestros corazones. So how does faith come? Entonces, ¿cómo viene la fe? It said faith comes by hearing, Dice que la fe viene por el oír, and hearing the word of God. y el oír, dice, por la palabra de Dios. So faith must get in your heart for you to act on it, Ya, entonces es necesario que la fe tiene que venir a tu corazón so you can act on it. para que entonces tú puedas actuar en ella. Because it's not acting on something just in the air. No es solo actuar, por ejemplo, Algo is in the air. algo que esté en el aire Or one pensamiento viene and you act on it all of a sudden. o algún pensamiento que se te venga. No, it's acting on what God's word says. No, es actuar en lo que la palabra de Dios Or acting on what the Holy Spirit's given in your heart, o actuar en lo que el Espíritu Santo nos está hablando in tu corazón. o hablando en nuestro corazón. Not in your mind, not in your ears. No en tu oreja o en tu mente, That comes from the devil. porque aquí viene siempre el enemigo. What comes from your heart. No, tiene que venir de tu corazón. The Holy Spirit lives in your heart. El Espíritu Santo vive en tu corazón. So faith Entonces, fe, in Romans 10:17 says faith comes by hearing, and hearing by the word of God. entonces en Romanos 10, Yes. 17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. So Aleluya. how do you receive faith? Entonces, ¿cómo es que tú recibes fe? By hearing the word of God. Escuchando la palabra de Dios. So faith, we must take time to hear. Entonces, la fe es necesario que tú escuches. It's like in Mark 5:27, Entonces, es como, por ejemplo, vamos a ver en Marcos 5, 20, yeah, sí, 25. Marcos 5, 25. Creo que todos hemos escuchado acerca de la mujer del flujo de sangre. Yeah, go ahead. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, dice, le iba peor. Pero cuando oyó
Dice que esta mujer oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque la mujer decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. And go ahead. See. Y dice que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y quedas sana de tu azote o de tu enfermedad, ¿no? En That's este right. caso. So what made her whole? Entonces dice que ¿cuál le hizo sana? Her faith. Es su fe. Of course, we know her faith mixed with the power. Ustedes saben que la fe aquí está, dice, That's right. mezclando con el poder. Because faith is what accesses the power. Así es, porque la fe es la que va a tomar acceso al When she poder. touched Jesus' garments, Cuando ella tocó el manto de Jesús, she received. ella recibió. Everybody else touched him, Todos lo habían tocado. But porque they didn't estaban receive nothing. tocando, pero esa gente no recibió nada. but she touched him with faith. Pero es que ella la tocó diferente. Ella tocó con fe. So it depends on how you come, what you get. Ya, depende cómo tú vienes. That depends on what you get. Así es, para recibir. Depende cómo You vienes. got to come in faith. Tú tienes que venir en fe. So when I pray, it's done. Ya. Por ejemplo, cuando yo voy o cuando yo oro, Está hecho. está hecho. When they lay hands on me, O cuando alguien ponga en manos sobre mí, I'm healed. yo estoy sano. O sea, tú tienes que tener You que gotta- decirlo. You got to do it. Así es, tú tienes que hacerlo. You got to make a decision. Tú tienes que tomar decisión. I'm going to act on what I believe. Ya, yo voy a actuar de lo que estoy creyendo. And so in verse 20, it says in verse 27, and when she heard of Jesus, Ya, como vemos en el versículo 27, dice que ella había oído hablar de Jesús. okay, so she heard. Ella había escuchado hablar. So faith comes by hearing. Dice que la fe viene por el oír. And if she heard of Jesus, she came in behind in precious garment. Así es. Dice que ella oyó hablar de Jesús y vino detrás de él y tocó su manto. Now, many people hear, but they never act. Así es. Aquí vemos, porque hay gente, mucha gente que solamente cree, pero no actúa. Because we hear, Ellos escuchan, but no act. pero no actúan. You can hear, but if you don't act, you don't receive. Así es. Si tú escuchas, pero no actúas, no recibes. And so what did she hear? Entonces, ella, ¿quién escuchó? In chapter 3, verse 10, Si nosotros vamos al 3, ¿no? Del mismo Marcos, ¿no? Yeah. Ya, Marcos, por ejemplo, 3, for he had healed many, insomuch that they pressed upon him for to touch him. And as many had plagues, and unclean spirits, when they saw him, fell down before him and cried, saying, Thou art the Son of God. ya. Dice Marcos 3:10, podemos ver, dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantas tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. So he had a history of people touching him and receiving. Así es, aquí vemos que han registrado, o sea, hay registro aquí que dice que muchos se sanaron tocándolo. This happened before the woman with issue of blood. Y aquí estamos viendo el 3 mucho antes de lo que le había ocurrido a la mujer del flujo. So de she sangre. heard this. Yo creo. Entonces, ella, I believe she heard this. yo lo creo, de que ella había escuchado de Jesús, de lo que That many hablaba, people was touching him. que mucha gente le tocaban a él y eran sanados. So she said, Entonces ella when I touch him, dijo, si yo
tocare solamente su manto, I'm going to be healed. yo seré sana. She made a decision that day, Ella tomó decisión, acted in faith, actuó en fe and received her miracle. y recibió su milagro. At that moment, her healing was. En ese momento So recibió su sanidad. it's not according to God. Escucha, no es de acuerdo a Dios. Your healing is not up to God. Escucha, tu sanidad no es de acuerdo a Dios. It's up to you. Es de acuerdo a ti mismo. What are you hearing? ¿Qué es lo que estás escuchando? What are you acting on? ¿En qué estás actuando? You got to act Tú tienes que actuar. like the woman said. Right? How do you act right now? Because Jesus is not here right now. Ya, por ejemplo, ¿cómo vas a actuar? ¿No? Supongamos, acá no está Jesucristo ahorita, como lo tuvo la mujer de And Jesús. we're not, right now, we're not laying hands on people. Ya, por ejemplo, ahora yo no puedo. Manos in my people. I'm not in church Yo, service. por ejemplo, no estoy en la iglesia, no puedo imponer mis manos sobre las personas. So there's many different ways to release your faith. Hay muchas formas en las cuales tú puedes desatar tu fe. But Mark 11:24 Porque en Marcos, por ejemplo, estamos viendo también aquí, recuerdan en 11:24, la que estábamos viendo. says, therefore I say unto you, whatsoever things you desire when you pray, believe that you receive them, you shall have them. Dice, por tanto os digo, por todo lo que pidieres orando, creed que lo recibes. Y dice, y Dios vendrá. Now the promise is, He took our infirmities on the cross. Ya, la promesa, por ejemplo, que Dios nos ha dado, Él dice que Jesucristo se llevó todas nuestras enfermedades, dice que Él se las llevó en la cruz. In 1 Peter 2:24, Y en primera de Pedro 2:24, said, by His stripes we were healed. dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. We was healed on the cross. Y nosotros hemos sido sanados ya en la cruz. That's the promise. Entonces, esa es la So promesa. how do I release my faith? Entonces, ahora, ¿yo cómo voy a I've desatar heard the promise. mi fe? Yo he escuchado la promesa. So now I say Entonces, yo ahora digo, ¿dónde estás? this prayer. Yo voy a orar esta oración. So when do you believe you receive? Entonces, ¿cuándo tú vas a creer que lo recibes? When you pray, Cuando tú estás orando. not when you see some evidence change, when you Así feel es. something different. No vas a creer cuando todavía veas las evidencias y tu cuerpo está sano. Or O lo que when the tus symptoms begin sentidos- when the symptoms begin to move, change, and you say, "Oh, I'm healed now." Ya, o tus síntomas, cuando tú ya no viene ese dolor, ay, sí, ya estoy sana. That's not when you heal. Así es, ahí no es cuando estás sano. You heal when you believe you No. receive. Tú estás sano, acá dice cuando tú estás orando. Tú lo has recibido, tu sanidad, y punto. Le has Está creído, hecho. ya está hecho. And you say, "Thank you, Father. Entonces, lo único que tú vas a decir, gracias, Padre. I'm healed Yo estoy sano because your word says it. porque tu palabra lo dice. I believe your word. Y yo creo tu palabra. Your word is true, Tu palabra es verdad and I thank you. y te doy gracias. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. I put all my confidence in your Yo word. pongo toda mi confianza en tu palabra. Now I know I'm healed Y ahora yo sé, Padre, que yo estoy sano because I believed I received it when I prayed. porque yo creo que lo he recibido cuando yo estoy orando. Hallelujah. Aleluya. Y está hecho. But see, so Jesus doesn't have to be here to touch you. Ya, porque Jesucristo ahora no puede estar acá para tocarte No necesita aquí y to be. no necesita estar. You can receive by faith. Tú lo puedes recibir a donde estás por fe. Jesus told Thomas, "Blessed are those who believe and don't see." Así es. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo a Tomás? Bienaventurado aquel que cree sin haberme visto. Aleluya. So what do you believe? Entonces, ¿qué es lo que crees? ¿Qué es lo que estás creyendo? All things are possible to those that believe. Así es. Dice que todas las cosas son posibles para aquel que cree. Aleluya. Aleluya. So we must Entonces es necesario act on the word of God. actuar en la palabra de Dios. Act like God's word is true Ya, actúa como que la palabra de Dios es verdad. because it is true. Porque es su palabra, He is faithful. Él es fiel. You can put all your confidence in him. Porque tú puedes poner toda tu confianza en Él.
in the name of en Jesus. el nombre de Jesús. Thank you for this time. Gracias por este tiempo. We enjoy ministering to you guys. Nosotros disfrutamos compartir esto con ustedes. God is faithful. Y Dios es fiel. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin: 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.